Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Falta de medicinas, insumos, alimentación hospitalaria y un presupuesto que se reduce cada año son algunos de los desafíos que enfrenta el sistema de salud pública en el país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí a esta hora en nuestros estudios Cristina Murgueitio. Ella es directora de ACEDIM, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Cristina, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros y poder tocar este tema tan importante para los ciudadanos, porque el sistema de salud, lamentablemente, Cristina, se encuentra en crisis, pero no es algo nuevo. El sistema de salud ya viene estando en crisis hace mucho tiempo, hace muchos años y cada vez es peor. Cuéntenos desde la perspectiva de ACEDIM, ¿cuál es el estado real del abastecimiento de insumos médicos, de insumos y dispositivos médicos en los hospitales públicos? Como ACEDIM seguimos teniendo esa preocupación y lo que usted dice es real, es un problema sistemático, estructural, al cual no podemos seguir ignorando precisamente, y ahí es donde ACEDIM conjuntamente con esta iniciativa de Ecuador Salud, que estamos agrupando a varias organizaciones, casi 60 ya, tanto del sector privado como de sociedades de salud y organizaciones de pacientes. Necesitamos tomar esas decisiones articuladas y trabajar en conjunto desde el sector público con el sector privado y las organizaciones de sociedad civil. Ahí hay un dato importante que me parece que es necesario compartirlo. El gasto total en salud del país en el 2023, porque el INEC nos entrega información a año atrasado, específicamente a año vencido, fueron 9.188 millones de dólares. De esos 9.188 millones de dólares en el 2023, 5.689 fueron del sector público y los 3.499 fueron inversión del sector privado y del ciudadano. Y a esto, María del Carmen, le sumas una cifra adicional, que es que el gasto de bolsillo, según el Banco Mundial, del 2024, este sí es un dato un poquito más cercano, fue de 28.1%. Es decir, una familia ecuatoriana que vive con un salario básico está gastando alrededor de 100 a 130 dólares aproximadamente en temas de salud, a más de sus contribuciones. Porque lamentablemente los hospitales públicos el sistema no funcionan bien. El sistema público, el sistema privado, los seguros privados. Ese gasto de bolsillo está hecho en ese conteo que el ciudadano tiene que gastar adicional de sus coberturas. Y a esto le sumas un análisis sobre mortalidad y morbilidad. Nos preguntábamos y les compartimos una infografía. ¿De qué se murieron los ecuatorianos en el 2024? ¿Cuáles fueron esas causas más grandes? Más frecuentes. 13.966 personas murieron con infarto al miocardio, 4.205 con diabetes y adicionalmente 3.317 por accidentes de autos. ¿Y la diabetes es algo que se puede controlar? Exactamente, y esa está dentro de esas enfermedades que debemos controlar. Y ahí está el dato de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes en los pacientes en el 2024? 553,000 pacientes de diabetes en Ecuador, según la Federación Internacional de la Diabetes. 50,567 tuvieron problemas de vesícula, 17,357 neumonía y 10,959 apendicitis y 7,000 con gastroenteritis. Entonces, si tú haces una relación en lo que estamos invirtiendo como país, lo que estamos gastando, que son 9,100 millones de dólares, de los cuales 5,600 son del sector público, los índices que tenemos de enfermedades y de mortalidad no se han reducido, todo lo contrario, se siguen incrementando. Entonces la pregunta ¿es realmente falta de recursos o no estamos utilizando bien los recursos? Y ahí es donde necesitamos sentarnos en una mesa a coordinar estrategias en conjunto para pensar cuáles deben ser esos temas de contención. Como tú dices, la diabetes se puede controlar.
Y recuerda que estos 553,000 diabéticos, a futuro, si no son controlados, pueden ser dializables. Al momento el país tiene alrededor de 19,000 pacientes dializables. Ahora, Cristina, se declaró una emergencia sanitaria en el año anterior, en el 2025, justamente para revertir el desabastecimiento de insumos, de medicinas en los hospitales públicos, para dar paso a compras masivas. Eso fue lo que se dio a entender para qué se estaba declarando esta emergencia. Pero ¿qué pasó con eso, con esos procesos de compra? Realmente no dieron el resultado que esperábamos. Los resultados? Los dos procesos de emergencia que sacó el ministerio y el IES, que lo hicieron por separado, porque no fue uno solo, lo hicieron de manera separada en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre específicamente, no dieron los resultados. De 264 dispositivos ¿Cuáles son los resultados? Quería comprar el ministerio, no llegaron ni al 50% de esos ítems, y en el IES querían comprar 464 y no llegaron tampoco ni a 150 ítems de comprar. Pero el discurso oficial destaca avances. Esa es una buena pregunta y es la que estamos precisamente queriendo tener una reunión con la vicepresidenta y seguimos esperando que nos pueda abrir un espacio en su agenda específicamente para revisar esto. ¿Por qué no funcionaron los procesos de emergencia? Los procesos de emergencia no funcionaron porque no tienen una realidad del mercado y del abastecimiento y la logística que el país necesita. El ministerio y el IES pidieron producto que se entregue entre 7 y 10 días. Imposible para los proveedores. Cuando la realidad del mercado es el 99% de insumos médicos, de equipos y reactivos son importados al país y el 75% de medicamentos también son importados al país. Incluso producto que está siendo producido en el país, los 3 fabricantes más grandes en una semana no podían entregar 90,000 batas. Por eso hubo procesos que se declararon desiertos. Exactamente. Entonces, lo que hemos planteado, y tuvimos una reunión, un conversatorio con el viceministro andino hace 2 semanas con los proveedores de medicamentos y de dispositivos, fue precisamente hacer estas recomendaciones de que los procesos de compra del 2026 no pueden volver a tener estos errores de planificación logística inadecuada. No puedes pedirnos un plazo, tienes que calcular la compra que quieres hacer. Si quieres hacer una compra centralizada, trata de hacerla de 18 a 24 meses para abastecerte y que puedas hacer adjudicaciones parciales, que lo debes hacer a través de licitación, no por subasta inversa, y entregas parciales, porque incluso las bodegas de los hospitales no están certificadas y no tienen la capacidad de para almacenar todo eso. Pero si tú haces una licitación y adjudicaciones parciales, eso quiere decir que 3, 4, 5 proveedores me pueden proveer inmediatamente lo que hay disponible, si es que lo hay, y si no, pueden empezar a importar y tienen una planificación a 24 meses que te reduce costos y que adicionalmente te asegura que el producto esté en camino constantemente. Pero que haya entregas parciales, porque obviamente la necesidad de los ciudadanos es constante, urgente, es lo antes posible. Tampoco pueden esperar más de 6, 7, 8 meses. Exactamente, y ahí tenemos observaciones. Ellos nos comentaron que hay un link que tiene las cantidades estimadas de abastecimiento del Ministerio de Salud y resulta que esas son cantidades irrisorias que no abastecen para un año ni para una unidad médica completa de tercer nivel. Entonces, nuestra preocupación está enfocada en no podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. ¿Y no era también una preocupación el tema de los pagos? ¿Que se cumplieran? Por supuesto, y ahí hay que adicionarle esto. A los asociados de ACEDIM, que son alrededor de 43 empresas, con corte 31 de diciembre les deben alrededor de $35 millones en compra de dispositivos y 15 en compras de servicios de diálisis y oxigenoterapia. Y a esto tienes que sumarle que de esos 35 millones, 30 no tienen código único de registro. Es decir, no están registrados en el ESIGEF para que el Ministerio de Finanzas pueda emitir esos pagos. ¿Y qué pasa con esas facturas que se había ya también mencionado que estaban bajo auditoría por irregularidades o falta de sustento técnico?
Esas irregularidades no se han presentado específicamente y de hecho esos son argumentos para los servicios que se compran como de diálisis, oxigenoterapia. Ahí tienes tú un ejemplo. Los proveedores del IES no pueden subir esas facturas desde mediados del año pasado. Entonces hasta la fecha no tenemos realmente los montos adeudados a proveedores de salud. Y ahí es donde estamos planteando que tenemos que tener una reunión de trabajo, una mesa de trabajo de financiamiento y sostenibilidad para, primero, que den instrucciones a las unidades médicas que se transparente la información, porque se ha recibido producto y no se procesan los pagos, los CURs para que puedas pagar. Entendemos que no hay liquidez, pero si tú generas el CUR, el proveedor puede cruzar con impuestos con el Estado, puede pedir pagos con bonos del Estado y adicionalmente hemos planteado que podamos compensar deuda con aranceles. Porque es decir, se está buscando soluciones. Exactamente. Pero no hay apertura por parte de las autoridades. Hemos tenido reuniones con asesores, pero no hemos logrado tener reuniones con las autoridades como tal que puedan tomar las decisiones. Y ahí específicamente con la vicepresidenta. Exactamente. Y hemos pedido y pedimos al presidente Noboa el interés del sector privado, el interés de los actores del sistema de salud, no es seguir oponiéndose o criticar, todo lo contrario, es apoyar la gestión y generar estos cambios, porque mientras seguimos esperando, existen ciudadanos que día a día están siendo, no tienen el servicio adecuado, están sufriendo, sus familias están sufriendo. Claro, su vida está en riesgo por esta situación. Cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Y hay un mensaje importante es, la salud pública es importante para todos, porque ninguno de nosotros estamos exentos de que cualquier enfermedad pueda atacar a cualquier miembro de nuestra familia. Y es que es lamentable, porque esta crisis en el sistema de salud, los resultados de que esto esté sucediendo en nuestro país es que genera una crisis humanitaria, una crisis social. Por supuesto. Definitivamente ese es el resultado. Y estás exponiendo a los pacientes, porque el momento en que le expones al paciente de que no tengo insumos, vaya, compre. Primero, hay familias que no tienen los recursos. 1. 2, no es que nos regalan, porque los impuestos que tú pagas, que yo pago, que pagan los ciudadanos, son los que financian el tema de salud. Y estamos hablando de 5.600 millones de dólares que necesitamos saber en qué se están utilizando. ¿Cuánto se compró en dispositivos médicos en el 2025? 280 millones aproximadamente. Y el resto de dinero, específicamente, el monto que nos indicaron que van a invertir para la compra de dispositivos médicos desde el ministerio son apenas 40 millones de dólares para esta compra centralizada. Que no alcanza si es que no tienes claro lo que necesitas. Falta esa hoja de ruta. Ustedes justamente han instado al gobierno a trazar una hoja de ruta. ¿Cuáles son los principales puntos de esa hoja de ruta para que los ecuatorianos finalmente puedan acceder a los hospitales públicos y tener las medicinas que requieren? Primero, necesitamos tener cifras claras. Necesitamos que el INEC tenga la información a la fecha, transparencia. Necesitamos tener información por ciudadano. Necesitamos tener historia clínica electrónica para que puedas tener ese seguimiento de los tratamientos que recibe el paciente y poder evaluar. No existe en este momento. Tienes información dispersa entre las unidades médicas de la parte pública, entre la parte privada. Gestión, definitivamente. Es un tema, el tema en salud no es un tema de modificación de ley, es un tema de administración y además adecuada articulación de los sectores específicamente. Entonces, y el primero es poner las cuentas claras, transparentar. ¿Cuánto se debe hasta el 31 de enero específicamente? Tener todo lo que se debe que se ha entregado, todo lo que se ha planificado, todo lo que se ha comprado y de ahí poder crear ese plan de pagos, en cómo vamos a resolver y cómo vamos a abastecernos. Y eso implica también exigir que las unidades médicas den los servicios que deben dar. Tienen una cartera de servicios y no están produciendo al 100%. Por eso tenemos pacientes que están esperando. Si tenemos que cambiar horarios de atención, unidades médicas deberían estar atendiendo 24/7. Pero es que ni siquiera sirve el sistema de citas. Las citas. Si tienes atrasadas las citas, deberíamos comenzando extender, por ahí. Por supuesto. Pero para tener las citas y tener la atención, tienes que asegurar que tengas
los médicos, las enfermeras necesarias y los insumos, porque que no sirve los que hay. tengamos de ellos que exactamente si no tienen los insumos ni de los acuerdo, equipos no ni se los puede dar diagnósticos. citas porque no tienen los insumos necesarios, y bien lo dices, tampoco hay los especialistas para atender a los pacientes que pues requieren de atención en esos momentos. Otro punto importante, y no quiero cerrar sin dejar de hablar de esto, es el tema de la corrupción, Cristina, que pues también hemos visto los resultados de lo que ha ocurrido y son responsables también de esta crisis que tenemos en el sistema de salud. Hay denuncias de mafias que operan dentro del sistema. ¿Cuál es su opinión acerca de las acciones que ha llevado a cabo el gobierno para enfrentar esta situación? Sentarnos en la mesa y transparentar y hacer estas declaraciones. ¿Han habido acciones o no se sabe? Existen denuncias, existen ciertas investigaciones, pero sí seguimos teniendo esta información hermética y no tenemos esa transparencia de la información, que es importante. Uno, la idea de la compra centralizada no es mala, si es que le aterrizas de manera adecuada, porque paralelamente tienes que seguir abasteciendo. Ser una solución. Puede ser una solución, pero mientras tanto tienes que seguir abasteciendo los hospitales. No puedes centralizar todo, por ejemplo, no puedes centralizar oxígeno, no puedes centralizar diagnóstico, no puedes centralizar un sinnúmero de cosas que están determinadas específicamente al tipo de unidad médica. Puedes los grandes, pero la pregunta es ¿cómo vas a hacer los grandes? ¿Cómo vas a asegurar? El pensar que solo un proveedor te va a entregar es poner en riesgo la cadena logística. Podemos comprar fuera, podemos comprar centralizado, pero si tus bodegas no funcionan y tu control de inventario no funciona, seguimos teniendo fugas de recursos. Entonces son acciones paralelas que tienen que irse articulando específicamente, y la única manera para eso es escuchar y trabajar en conjunto con esos que te proveen el servicio. El Estado no tiene la capacidad para proveerse a sí mismo, por lo tanto tiene que comprar. El Estado no tiene la capacidad de dar todos los servicios de salud que tenemos, por eso existe la posibilidad bajo la ley de comprar servicios a los privados. La respuesta es: hay que hacerlo bien, hay que auditar bien, hay que transparentar bien y hay que controlar bien. Pero si no te sientas y pretendes crear regulaciones sin saber realmente el manejo logístico que tiene la realidad ecuatoriana y sin articular con esos actores que pueden apoyar la gestión, sigues teniendo estrategias que no están dando los resultados que queremos. Lastimosamente, si hay ese vacío en la parte administrativa, no se va a poder lograr ninguno de esos resultados. Hay gente capacitada a la cabeza de esto para poder tomar ese tipo de decisiones, ya para finalizar. Hay buenos funcionarios, hay no buenos funcionarios, pero ahí precisamente tiene que fortalecerse la estrategia del talento humano, y tenemos que fortalecer el servicio público, y tenemos que dejar de que los temas políticos estén relacionados con temas técnicos como la salud. Los gerentes tienen que ser puestos en hospitales por temas de meritocracia, no por temas políticos. Y no puedes estar atado, porque si un hospital tiene 15 gerentes en un año, ese hospital no va a funcionar. No va a funcionar, y ahí tenemos ejemplos en Guayaquil, como el Teodoro Maldonado Carbo. Claro, esa gran rotación de gerentes no va a generar ningún buen resultado. Por supuesto, entonces ahí es donde hay que trazar una estrategia de cuáles esas necesidades de talento humano, de actualización de conocimientos, de fortalecimiento de capacidades blandas para mejorar la atención, y a la vez tenemos que trazar cuál es esa estrategia de las necesidades que tiene el sistema en temas de profesionales. No estamos tratando bien a nuestros profesionales de la salud. Tenemos fuga de talentos. Y ahí es donde necesitamos articular con la academia, con los profesionales de la salud, con las autoridades, cuál es esa hoja de ruta y acciones a corto, mediano y largo plazo que pueden cambiar esta situación, que necesita urgentemente ser una prioridad para el gobierno. Bien, Cristina, me quedo entonces con eso, con esta gran preocupación que tenemos, que todos los ecuatorianos, con relación al funcionamiento del sistema de salud de nuestro país. Gracias nuevamente a Cristina Muirgueitio, ella es directora de ACEDIM. Muchas gracias, una buena noche. Noticias, entrevistas,